Primero yo quisiera presentarme, señores. Mi nombre es Carlos Kazuga Osaka. Soy hijo de unos inmigrantes japoneses que tuvieron la visión, la dicha de escoger México y que con moldes japoneses me hicieron allá en México. Soy de fabricación japonesa, pero orgullosamente hecho en México. Por eso tal vez hable como Cantinflas o como el Chavo del Ocho y suplico me perdonen este dejo que tenemos los mexicanos. Y de veras estoy muy agradecido a la organización del general Recio porque es la primera vez que tengo la fortuna de pisar esta bendita tierra de Santo Domingo y voy totalmente impresionado por su hospitalidad, por su amabilidad, por su calor humano y que me ha encantado, que le he prometido a la Universidad de Chile, a la Universidad de Autónoma de Santo Domingo volver a platicar con los jóvenes de esta prestigiosa institución, la primera que se creó en América. Primero yo quisiera decirles que para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad o un país de calidad, lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir 4 pasos. El primer paso es del bien ser puntuales, del ser honestos, del ser disciplinados, del ser trabajadores, del ser estudiosos. Si aquí somos 180 gentes y empezamos la conferencia 20 minutos tarde, son 180 por 20, serían 3.600 minutos. 3.600 minutos entre 60 que tiene cada hora, se pierden 60 horas y las pierde la República Dominicana, es por lo cual el ser puntuales es de vital importancia. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a vestirte, hazlo bien. Si vas a despedirte de tu pareja, de tus hijos, hazlo bien como si hoy fuera el último día que lo vas a poder hacer. Abrázalos, bésalos, dales lo mejor de ti. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien. Métele 2 goles más a Francia, México. Y si en la noche, señores, van a hacer el amor, también háganlo bien. Háganla ver estrellitas a la condenada y no nada más porque se los pidió y al aventón. Es hacer bien las cosas. Y las personas que dan más de lo que reciben a su pareja, a sus hijos, a sus vecinos, a sus alumnos, a sus empleados, a sus trabajadores, a sus proveedores, a su sociedad, van a sentir el tercer paso, que es el bienestar. Y ojalá todos terminemos todos los días y antes de ir a descansar a nuestras camas, sintiendo este tercer paso del bienestar, que es sinónimo de felicidad, porque diste lo mejor de ti a todas las personas con las que tuviste contacto el día de hoy. Y las personas que siguen estos 3 pasos del bien ser, bien hacer y bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor, no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien, porque de eso, como ustedes saben, ya están llenas las cárceles de Latinoamérica y ya no cabe otro mono más ahí. Ahora, de estos 4 pasos, del bien ser, bien hacer, bienestar, y que como resultado de ellos se llega al bien tener, creo yo que el más importante de todos ellos es el primero, del bien ser. Miren, el error que yo veo que tiene el Ministerio de Educación Pública de la mayoría de nuestros países latinoamericanos es que solo damos educación de conocimientos. Nos preocupamos desde pequeños
por las calificaciones que estamos sacando en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Ya en las licenciaturas se preocupan por química, por física, por derecho, por contabilidad, por cálculo, por biología. Pero si se fijan, son puros conocimientos. De lo que adolece nuestro sistema educativo es que no se dé educación formativa, educación de valores. Aunque en todos los países panamericanos hay instituciones televisivas que tal vez con mucho más poder que la propia Secretaría de Educación Pública, porque llegan hasta el rincón más alejado de nuestra provincia, van haciendo creer a través de sus telenovelas que así es como se debe de vivir, que así es como se consigue el poder de una empresa, o así se adquiere los votos para ser diputado o senador, o así se adquieren los ranchos, las haciendas, o así se conquista el amor de una mujer. Y es por ello que la influencia que tiene en la televisión a través de sus telenovelas está dando una educación desformativa muy preocupante en nuestros países latinoamericanos. Hace 32 años, cuando estábamos celebrando el 80 aniversario de la migración japonesa a México, hubimos un grupo de líderes de la comunidad mexicano-japonesa que nos reunimos para pensar cómo podríamos agradecer a nuestro México toda la hospitalidad, toda la amabilidad con que México había recibido a nuestros padres y abuelos. Se pensó en un hospital, en un campo deportivo, en un monumento conmemorativo, pero al final de cuentas concluimos que lo que más hacía falta en nuestro país eran escuelas. Y es por ello que al sur de la Ciudad de México construimos lo que se llama el Liceo Mexicano-Japonés, una institución educativa donde hemos tenido el gran honor, pero también la gran responsabilidad de tener a hijos de presidentes de la República Mexicana, a hijos de ministros de educación, a hijos de gobernadores que han mandado a sus hijos a nuestra escuela, no porque la colegiatura sea barata o cara, los han mandado a nuestra escuela porque tratamos de dar mucha educación formativa. Por ejemplo, en nuestra escuela no hay gente que haga el aseo, son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela. Se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear una escoba, cómo barrer un rincón, cómo poner el recogedor, cómo exprimir un trapeador, cómo doblarlo, cómo gastar menos agua, porque señores empresarios, ustedes saben muy bien que la calidad empieza siempre desde la limpieza, la productividad empieza siempre desde la limpieza, la salud empieza siempre desde la limpieza, la ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero vean ustedes cómo educamos en nuestras escuelas. A los chicos que más mal se han portado, que han sido Juan, Manuel, Carlos, la maestra les dice, ahora de castigo me van a recoger toda la basura del patio. Y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es de gente mala, que gente que se porta mal. Y es por ello que vean ustedes cómo tenemos nuestras calles, nuestros ríos que parecen drenajes, nuestros mares y nuestros bosques, cuando debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros trabajadores, que la virtud más noble que debe de tener el ser humano es la limpieza. Si nosotros aquí tenemos la fortuna, la dicha y la libertad plena de poder pisar libremente esta bella tierra de Santo Domingo, al menos tenemos la mínima obligación de no ensuciarla y no ensuciarla nunca. Pero como los niños van creciendo en escuelas donde siempre van a encontrar disque dominicanos de tercera que no tuvieron la oportunidad como sus hijos de tener estudios superiores, ellos sí, por necesidad, por miedo y por temor, son los que barren, recogen la basura que nuestros hijos tiran en los salones, en los patios o enfrente de su escuela, van creyendo que siempre va a ser así en nuestros países. Y es por ello que se van formando gerentes, directores, ejecutivos, empresarios, que eso sí tienen su baño privado,
espejos relucientes, jabones perfumados, toallas blancas, y el baño del trabajador es un verdadero cochinero. ¿Ustedes creen que el trabajador latinoamericano no tiene orgullo, no tiene sentimientos, no tiene honor? Y al ver esta diferencia es por lo cual el trabajador de México nunca se pone la camiseta de su empresa. Yo los invito para que conozcan mis empresas, para que vean que en ellas todos hacemos pipí y popó en los mismos baños. Porque para mi manera de ver, tanto el popó del presidente Felipe Calderón como del presidente de Leonel o de Chávez o de Lula, al final de cuentas, o el mío, o el del señor de Manuel, o el señor Juan, o el mío, o el del camarógrafo, al final de cuentas huelen igual. Entonces, ¿para qué estar haciendo estas diferencias? También les enseñamos que cuando ustedes nacieron, cuando sus hijos nacieron, cuando yo nací, inmediatamente nuestros padres nos abrieron un cuentón de $500,000. Pero no de $500,000 ni $500,000 pesos. Les abrieron un cuentón de $500,000 de horas vida. Y depende de cada uno de nosotros si esas horas las gastamos o las invertimos. Desgraciadamente, hay muchos jóvenes que gastan sus horas. Regresan de la universidad, se tiran inmediatamente en el sofá con el control de la tele a ver Tropical, ¿no? Pero hay otros que invierten su tiempo, lo invierten trabajando, estudiando, leyendo. ¿Cómo nos hace falta en Latinoamérica leer, observar y cuestionar? Y la vida es muy sabia, va a premiar con muy buenos dividendos a aquellos individuos que hayan sabido invertir su tiempo. Pero también la vida es muy cruel, y les va a cobrar muy fuertes intereses usureros a aquellos individuos que solo se hayan atrevido a gastar su tiempo. Y yo el día de hoy, en verdad, quiero agradecerles a todos ustedes que estén aquí presentes, invirtiendo esta hora y media, 2 horas con un servidor, que espero de todo corazón sean de mejor provecho para ustedes en lo personal, para sus familias, para la República Dominicana, para su gran nación. Y tampoco quisiera que llegasen a ser directores, gerentes, ejecutivos, que se atrevan a poner reglamentos en sus empresas, que se va a sancionar al trabajador que llegue 10 minutos tarde, y tú llegas 1 hora, 2 horas después, en carro último modelo, y condenado empresario vives a 8 cuadras de distancia. El pobre trabajador que se tuvo que levantar muy temprano, caminar 8 cuadras, tener que tomar el colectivo y tener que venir soportando más de 40 minutos el olor del peluche del sobaco del vecino, y que por un accidente de tránsito llega 1 minuto tarde, sancionado, te vas para tu casa. ¿Qué creen que siente ese trabajador? Lo único que siente es coraje, injusticia, rabia, sed de venganza. El buen empresario, el buen ejecutivo, debe ser siempre el primero en llegar y el último en irse. El ejemplo arrasa, el ejemplo causa admiración, el ejemplo es lo que en verdad crea la disciplina en una empresa. El ejemplo, porque los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. Los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. También no sé si de aquí alguien haya ido al Japón, que levante la mano. Uy, no me van a dejar mentir. Son muchas horas desde Santo Domingo hasta Tokio. Siempre van a llegar al Japón entre las 10 de la noche, porque antes de las 10 de la noche o después de las 6 de la mañana, porque en Japón, después de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, sobre los cielos de Japón no vuela un solo avión, porque no con el ruidero de los motores de un jumbo jet van a levantar a los ancianos, a los enfermos o a los bebitos que duermen en los pueblos o en las ciudades del Japón.
siempre es el respeto a las mayorías. Por lo tanto, van a llegar en la tarde o al anochecer, échense un buen baño, una buena cena y descansen de estas largas horas de vuelo. Yo quisiera antes presentarles el país de mis padres, Japón. Japón es la quinta parte de lo que es la República Mexicana. De su territorio no sale una sola gota de petróleo. En México salen más de 3 millones de barrilotes diarios a los mejores precios internacionales, pero hay pobreza. No sale un solo gramo de hierro y es gran productor de automóviles, de electrodomésticos y de infinidad de productos que han invadido el mundo. Cuenta con 10 de los bancos entre los más grandes del mundo, el índice de longevidad más alto del mundo, el índice de criminalidad de los más bajos del mundo y el índice de ahorro per cápita del más alto del mundo. ¿Y por qué un país sin recursos naturales tan pequeño, en el cual viven 127 millones de tacatacas, no pueda llegar a ser una segunda potencia económica mundial? Se debe, señores, a esta educación formativa, que si nosotros los países latinoamericanos hiciéramos un cambio de actitud nada más, un cambio de actitud, de darle la importancia de vida a esta educación formativa, nuestros países tienen todo para ser grandes potencias mundiales. Van a llegar siempre en la tarde o al anochecer, échense un buen baño, una buena cena y descansen, por favor, estas largas 15 horas de vuelo. Pero a la mañana siguiente yo quisiera que hicieran la siguiente prueba. Saquen su camisa o su blusa a lavar. Y no me va a importar si se hospedaron en un hotel de 3, 4, 5 estrellas. Saquen su camisa o su blusa a lavar, pero antes de sacarla a lavar, pónganle un billetote de $100, métanla en la bolsa de la lavandería y ustedes váyanse de turistas, váyanse de compras, váyanse a trabajar o a estudiar. Y cuando regresen en la noche, van a encontrar una camisa perfectamente lavada y planchada y al lado los $100. Si no aparecen estos $100, yo en apuesta pública les pago 1,000. Y con testigo de aquí el señor viceministro de Agricultura. Que no me rajo, que no me echo para atrás. Les pago la apuesta. Y puedo hacer este tipo de apuestas porque conozco perfectamente bien la educación formativa de ese pueblo. Cuando salgan a la calle, van a ver estaciones del metro, que alrededor de la estación hay cientos de bicicletas y de motocicletas sin cadenas, sin candados, con que la gente de su casa va a la estación, deja su bici, deja la moto, agarra el tren, se va a trabajar 8, 10, 12 horas, regresa en la noche, agarra la bici, agarra la moto con la cual regresa a su casa. Si está lloviendo, el municipio de cada estación ponen alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas en la estación, tal y como sucede aquí en la estación de Villamella, exactamente igual. Sí, ¿verdad? Como sucede aquí, es lo mismo. Nos da risa cuando deberíamos de preguntarnos, oye, ¿por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feos que nosotros? ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Saben ustedes por qué? Porque allá se educa bajo un principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Si no son tus crayolas, niñito, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, debe ser de alguien. Si en la universidad te encuentras una cartera, un reloj, unas plumas Montblanc, no son tuyas, pues deben ser de alguien. Señores empresarios, si en la fiesta de fin de año se encuentran una señora y no es suya, pues debe ser de alguien. Y no se trata de que yo la vi primero y por eso es mía. Pues se arman los grandes relajos. Y miren,
Ustedes no se imaginan, bueno, más bien como empresarios lo saben correctamente, lo que nuestros países gastamos, porque no invertimos, gastamos en tener que tener policías y policías que vigilen a los policías, en videocámaras, en alarmas, en cajas fuertes, en candados, en llaves, porque no se educó bajo el principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Si yo aquí en la placita de Colón me encuentro una cartera, quien yo la vi primero, veo inmediatamente cuánto dinero trae y me volteo hacia la iglesia. Ay, gracias, Diosito, ¿cómo supiste que estaba tan jodido? Y tiene la credencial de identificación y la regresaste, Casuga, y qué bruto eres. Pero cuando te educan bajo el principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien, las cosas cambian rotundamente, cambian, ¿eh? Y esto debe ser una educación formativa desde las casas, en los hogares, en los centros de estudio, en los centros de trabajo. Porque si en las casas no lo hacemos, después es muy difícil componer la rama torcida. Si el niño viene del kinder, mira mamita, esta pluma de Power Ranger que tanto quería, y la mamá le dice, ay, qué suerte tuviste, hijito. Y el niño se va de suerte en suerte hasta que termina en la cárcel. Cuando allí la mamá le tuvo que decir, ¿en dónde encontraste esta pluma? En el kinder, mamita. Pues ahorita vamos al kinder y vamos a regresar la pluma donde la dejaste, donde la encontraste. Esa es educación formativa. Y ahí cambia todo. Si están jugando los dos equipos, el Águila y Licey, y mi hijo no consigue los boletos sin hacer fila, sin hacer cola, ¡ay, qué vivo es mi hijo! ¡Ay, qué bueno! Ese ya la hizo, ese ya no va a sufrir. Lo felicitamos. Y rompemos todas las reglas. Es por ello que la educación formativa es de suma importancia. Miren, yo soy empresario desde los 20 años. Empecé con una pequeña fábrica de juguetes inflables, salvavidas, pelotas de playa, y con orgullo les puedo decir que en mi juventud fabricamos los 5 aros olímpicos de la Olimpiada de México, que eran unas salvavidotas así de 25 metros de diámetro, las cuales se inflaron con helio, y que ese 12 de octubre de 1968 se soltaron en la inauguración todavía en esa época, cielo azul de la Ciudad de México. Y estaba estudiando en esa época la carrera de contador público. Tenía clases en la escuela bancaria y comercial de 7 de la mañana a 9 de la mañana, después de 6 de la tarde a 9 de la noche. En las tardes, cuando iba hacia la bancaria, en la Ciudad de México, en las grandes avenidas, siempre vas a encontrar en los semáforos a jovencitos que venden los periódicos de la tarde, el Extra y Ovaciones. Yo les compraba el Extra y Ovaciones cuando estos valían 35 centavos y les pagaba con un billetote de 100 pesos. Me decían, oigan, no tengo cambio, estoy empezando. Digo, no te preocupes, 9:30, 10 de la noche, que pase de regreso por aquí, me regresas el cambio y no va a haber ninguna bronca. Muchos no me regresaron el cambio, pero otros me dijeron, joven, todavía me decían, joven, aquí está su cambio. Y esos cuates que me dijeron, aquí está su cambio, son actualmente los ejecutivos de mis empresas, tienen casa particular, coches último modelo, mandan a sus hijos a las mejores universidades de México y todavía se dan el lujo de tener una casa de campo en las afueras de la Ciudad de México. Es por ello que yo me atrevo a autorizarme, a pararme en un foro tan prestigiado como este, para decirles, señores de Santo Domingo, que con México, con su gente, se puede, siempre y cuando les des educación formativa. ¿Para qué quieres tener en tu empresa, en tu negocio, un veterinario, un ingeniero, un licenciado, un contador, si no es puntual, si no es honesto, si no sabe trabajar en equipo, aunque tenga 2 maestrías y un doctorado?
mientras más tiempo lo tengas en tu empresa, más daño te va a ocasionar. Los valores no tienen título, no tienen maestrías, pero es lo que hace al individuo ser de calidad, a las empresas llegar a ser de calidad, a los países ser de calidad. Los valores, los valores. También les quería decir que han escuchado cómo se dice en nuestros países, en nuestras escuelas, se cayó, se perdió, se descompuso, se rompió, se quebró, se manchó. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién sabe? Nadie. Nadie se atreve a decir, yo lo rompí, yo lo quebré, yo lo descompuse o yo lo manché. Pero vean cómo educamos en nuestras escuelas. Ayer México le ganó, ¿sí?, a Francia nada menos, nada más 2-0, y esto hace que todos los niños de toda la primaria el día de hoy se pusieran a jugar fútbol en la hora de recreo. Estos jovencitos que tengo en primera fila no son la excepción, son de cuarto año de primaria, chutan y rompen el cristal de la dirección. Viene la maestra Anita y dice, ¿quién de ustedes fue? ¿Quién de ustedes fue? ¿Cómo se llama usted? ¿Usted? Radamés, que Lolo se le ve que tiene la cara del ser el más honesto de la clase, levanta la mano y dice, yo fui maestra. Pobre del Radamés, le ponen una regañada, lo castigan, hacen que vengan sus papás, que paguen el cristal de la dirección, y es castigo tras castigo. Los demás compañeritos de Radamés no lo dicen, pero lo piensan. Ay, qué bruto fue el Radamés. ¿Para qué dijo el tontote ese? Pues así dicen los niños. Pero después crecemos y trabajamos en una empresa que ha adquirido esta maquinaria, que es 20 veces más productiva que la maquinaria que antes había adquirido mi padre. Y ahí ponemos a nuestro mejor técnico, que se llama, nuestro mejor técnico, Ricardo. Ricardo se siente muy reconocido, muy halagado. Ricardo dice, después de trabajar 4 años en esta pinchurrienta empresa, es la primera vez que reconocen que soy el más chilaquil, el más buenote de los técnicos. Se aprende estos manuales y esta máquina no vuelve a funcionar sin que Ricardo le meta mano. Pero a esta empresa le ha llegado un gran pedido de exportación que tiene que cumplir en tiempo y en forma. El dueño y todos los gerentes van con Ricardo y le dice, Ricardo, confiamos en ti. Sabemos que sí nos vas a sacar del atolladero y vas a hacer que la máquina funcione lo más rápido posible. Ricardo esa noche no duerme pensando cómo hacer funcionar a esta máquina más rápido, que sea más productiva. Y a la mañana siguiente que llega dice, si yo le muevo esto, seguro que va a producir más. Le mueve y ¡chin!, se para la máquina. Todo el mundo se asusta. Ricardo, ¿qué le hiciste? No, yo nada. Se paró. Se los juro que se paró. Viene nuestro técnico, no le da. Hay que traer al técnico desde Alemania para que diga, es que alguien movió esto. ¿Saben qué hacen con Ricardo? Lo corren. Cuando Radamés, la intención pura de él era querer meter el gol del gane, nada más que chanfleó mal, es castigado. La de Ricardo era de producir más y es despedido. Por eso de nuestros hijos, de nuestros trabajadores, de nuestros alumnos, solo vamos haciendo elefantes de circo. ¿Han visto ustedes cómo son los elefantes de circo? Son unos animalotes así grandototes que están amarrados a una cuerda y anclados a una estaca, y que fueron creciendo desde pequeños en la suciedad, en los malos olores llenos de moscas, y que no se escapan, y que se acostumbran a que todo se lo tiene que dar el domador, y que salen a trabajar estos elefantes, como desgraciadamente sale a trabajar, podría asegurar el 86% de la fuerza laboral de este país. En México es el 86%. Sale a trabajar
por miedo, por temor y por precaución. Salen a trabajar para eso nada más. Por miedo a que no los corran. Por temor a que no los castiguen. Y por precaución para que no los sancionen. A eso salen a trabajar, desgraciadamente. ¿Y por qué los hacemos crecer así? Porque este elefantito, cuando era pequeño, quiso ser libre y estuvo luchando día y noche por zafarse de esta cuerda. Pero en ese momento la cuerda era más fuerte que él. Le lastimó la manita, se la sangró, le sale costra, le sale callo. Pero no solo callo en la manita, lo triste es que le sale callo en la cabezota de que yo no puedo, yo no puedo, yo no debo, yo no puedo, yo no puedo, yo no debo, yo no puedo, yo no debo. Le metemos desde pequeños a nuestros hijos, no debes, no puedes, no debes, no debes, no puedes, no debes, no debes, no puedes. Que cuando ya son grandotes, no pueden. No pueden porque le metimos tanto en el disco duro, no debes, no puedes, no puedes, no debes, que de veras no pueden. No pueden. Si este elefante quisiera ser libre, ahorita se pum y sería libre, pero ya ni siquiera lo va a intentar, porque le metieron tanto desde pequeño en su disco duro que no debes, no puedes, que cree que no puede. Ninguno de estos elefantes sale a trabajar persiguiendo un sueño, fijándose objetivos, fijándose metas, celebrando logros. Y lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, con nuestros trabajadores, es que sueñen en grande, que se fijen metas, que se fijen objetivos y festejarles sus logros. Entonces sí sale la gente adelante. Pero créanme que el 86% de la fuerza laboral de una nación vaya a trabajar nada más por miedo, por temor, pues no salimos adelante así. Y la mayoría salen. ¿Saben ustedes a qué fueron a trabajar el 86% el día de hoy? ¿Con qué objetivo fueron a trabajar? Los burócratas, los obreros, los empleados de muchas empresas. ¿Saben a qué fueron? Para producir, ojalá. ¿Saben a qué fueron a trabajar? A que dé la hora de la salida nada más. Y dígame si no, a eso van a trabajar, a que dé la hora de salida. Es su objetivo. Después del lunch empiezan a ver el reloj. Hijo, falta un montón, man. Hijo, falta un chingo. Media hora antes de que lleguen a su objetivo, hora de salida, empiezan a escurrirse al baño. Llega la hora de la salida y todos salen como chiflido. Así haya documentos, mercancía tirada, la pisotean y se largan. Porque el objetivo fue la hora de la salida. A eso van a trabajar la mayoría de la fuerza laboral de nuestros países. Y eso es lo triste. Eso es lo triste cuando no les enseñamos a nuestras gentes a tener sueños, a fijarles objetivos, a que lleguen a esas metas y festejarles con fiestas, los logros, con premios. Es como se llega a ser una empresa productiva. También tenemos la gran cualidad, señores, de cambiar nuestro mundo. Miren, el que cumple con sus obligaciones y da más de lo que debe, convierte su mundo en un paraíso. El que solo pide y solo exige, convierte su mundo en un infierno. Y yo quiero que hoy mismo hagan la siguiente prueba. El día de hoy, cuando regresen a su casa, por favor díganle a su mamá, oye mamá, qué guapa te veo el día de hoy. Oye, qué bonito arreglaste la mesa. Oye mamita, qué rica sopa me preparaste. Señores, también cuando regresen a su casa, por favor díganle a su señora, oye vieja, qué guapa te veo el día de hoy. Oye, qué bonito arreglaste las cortinas. Oye vieja, qué rico guiso me preparaste.
La señora, si no está acostumbrada a estos halagos, va a decir, "Ay, ¿este qué se trae? A lo mejor quiere su Nochebuena y todavía falta mucho para Navidad". Pero créanme que la mamá o la señora que reciba este tipo de halagos para mañana, sin que nadie se lo ordene, sin que nadie se lo pida y sin que nadie se lo exija, ella solita se va a arreglar mejor. Ella solita se va a esforzar por tener su casa más linda. Ella sola va a experimentar en cocinar otra sopa, otro guiso más sabroso. Y es así como nace la calidad. Cuando tú das reconocimiento a tu gente, cuando tú das. También tenemos la gran cualidad de transformar a nuestra gente. Aquí hay un montón, bueno, las mujeres de República Dominicana siempre son reconocidas por su belleza. ¿Cómo se llama la del señorita de blanco? No sé si sea la pareja del señor, pero bueno, muy... ¿Mande? Candy, una mujer muy guapa aquí enfrente, como las hay muchas, ¿verdad? Vamos a acompañar a Candy cuando ella tenía 11 años de edad. 11 años de edad. Y la invitan al primer baile de su vida. Uy, Candy, bien nerviosa, bien contenta, bien emocionada, no sabe cómo vestirse, si ya se pone tacones altos, si se pone medias, si se pinta, no se pinta, no sabe cómo peinarse, está emocionadísima. Llega el día de la gran fiesta y Candy se arregla lo mejor que puede en su recámara. Sale de su recámara y pasa por la sala donde desgraciadamente se encuentra a una tía, como las hay muchas. Tan pronto ve a Candy y le dice, ay, Candy, qué mal te ves, hijita. Oye, ¿te fijaste que tienes todas las medias chuecas? Ay, mi amor, ese peinado, la verdad, no te queda. Te pintaste horrible, parece que te echaste toda la palería encima. Puros defectos. Para eso somos muy buenos. Puros defectos, puros defectos. Pues desde el primer defecto que le marca la tía a Candy, Candy empieza a perder seguridad, empieza a perder confianza en sí misma. Y cuando llega a la fiesta y se le aparece Leonardo DiCaprio y le dice, ¿bailamos, Candy? Ay, no, muchas gracias, no, yo no sé bailar, yo no. Y esa noche Candy fracasa. Pero la misma Candy se arregla, sale de su recámara y la tía le dice, qué guapa estás, qué linda. Ya está sonriendo, ya. Es la más linda de la familia. ¿Qué de la familia de Santo Domingo entero, mi amor? De grande, Candy, vas a ser más linda que Salma Hayek. Esa noche, Candy triunfa. ¿Y quién hizo a Candy una triunfadora o una fracasada? Pues la maldita tía. Pero fíjense cómo hay así padres de familia, maestros, jefes, ejecutivos y empresarios que tal vez sin saber, lo único que hacen todos los días es a gente fracasada. Pero bendito sea Dios, hay padres de familia, maestros, jefes, ejecutivos y empresarios que todos los días de su gente está siendo a gente triunfadora. Y lo que necesita la República Dominicana es que formemos a gente triunfadora, gente que se le ame, se le respete en los hogares, en los centros de estudio, en los centros de trabajo. Y no que desde las casas empezamos los padres a decirle a nuestros hijos, eres un tonto, eres un bruto, eres un tonto. Lo hacemos tonto, ¿eh? Eres un mentiroso, tramposo, se hace mentiroso y tramposo. Esto es lo que llamamos nosotros efecto Pigmalión. Hay mamás que dicen, llorando, eres un desgraciado maldito, ya te pareces a tu papá. Y se llega a parecer al papá, pobre niño. Este es el efecto Pigmalión. Por eso, señores, no critiquen, no se quejen, no condenen. Nos encanta criticar. ¿Ya viste a los de la primera fila? Se sienten los ministros, se sientan adelante, para llamar la atención, me caen de gordos, ¿sí?
Después nos quejamos del tráfico, nos quejamos de los cortes de luz, nos quejamos de los maestros, nos quejamos del comercio, nos quejamos de nuestras autoridades, nos quejamos. ¿Y qué hacemos nosotros? Más que quejarnos, porque no hacemos nada, más que quejarnos y quejarnos. Después condenamos. Han oído padres que dicen: no te subas esa barba, hijito, porque te vas a caer. Y chin, se cae. No agarres el coche de tu papá porque vas a chocar, y choca. No te comas eso porque te vas a enfermar, y se enferma aunque haya comido Yakult. Bueno, esta es la influencia que tiene el ser humano de lo que das, causa-efecto, muy oriental, causa-efecto, todo se te regresa al triple. Si das una sonrisa, el mundo te va a sonreír 3 veces. Si das una cara jetona, el mundo te va a dar una cara jetona, pero al triple. Si das un consejo a tus amigos, ellos no sabes, cuando lo necesitas te va a responder la sociedad. Si tú ayudas a un ser humano, no sabes ni cuándo ni dónde, pero alguien va a ayudar a tus hijos, a algún pariente tuyo, porque es causa-efecto. Todo lo que das, lo recibes al triple. Y eso lo ven ustedes en las iglesias los domingos. Vean ustedes, cuando el acólito empieza a pedir la limosna y empieza a pasar la charolita de las limosnas, empezamos todos a buscar la monedita más chiquita, y pasa el acólito y hasta la aventamos para que suene clean. Pero a Cristo no lo podemos hacer tonto, y desde arriba Cristo te dice: te la triplicaré, brutón. Te la triplican, la monedita. Siempre hay que dar más para recibir el triple. Dar buenos sentimientos, dar lo mejor de ti, y la vida te va a regresar todo al triple. Y ahora que estoy en la República Dominicana, como en muchos países latinoamericanos, quiero plantearles 3 problemas que tienen nuestros países latinoamericanos, y que si no los sabemos resolver de raíz, nuestros países no van a poder salir adelante. Así tengamos las autoridades que tengamos, al presidente que tengamos, no nos va a ser posible salir adelante. El mayor problema que tienen nuestros países latinoamericanos, número 1, es el no ser autosuficientes en nuestros propios alimentos. Somos grandes importadores de granos, somos importadores de leche, somos importadores de muchas cosas porque no tenemos la autosuficiencia alimentaria. Y lo peligroso no es que tengamos que importar las cosas que nos hagan falta. Yo solo quiero que se pongan a pensar ustedes: ¿a quién obedece un perrito? ¿A quién obedece una mascota? ¿A quién? Al que le da de comer. Y eso, como nación, como país, si no eres autosuficiente en tus alimentos, vas perdiendo poco a poco libertad, independencia. Libertad hecha por muchas batallas, por muchos héroes en la historia de la República Dominicana, y que por estarle pagando una miseria al productor primario estemos perdiendo esa libertad, creo que no se vale. Y yo quiero platicarles cómo le hizo Japón. Japón quedó hecho polvo después de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas atómicas. La gente en verdad se moría de hambre. Pero hubo un gran político japonés que agarró un arroz, se lo enseñó a su pueblo, le dijo: ven ustedes este arroz, siémbrenlo, riéguenlo, fertilícenlo y cosechenlo. Y yo, el gobierno de Japón, te lo voy a comprar al triple de lo que valga en el mundo.
se endeuda del Banco Internacional y les paga a sus campesinos al triple de lo que vale en el mundo el arroz. El campesino que en esos momentos no tenía nada de nada y al recibir todo ese dineral, inmediatamente empieza a comprar zapatos, pantalones, blusas, mesas, sillas, estufas, planchas, relojes, ventiladores, focos, y empieza la pequeña y mediana industria japonesa a trabajar las 24 horas del día. Y a mayor producción, menor costo. Y a menor costo exportan. Y al exportar ganan dólares, ganan divisas con las cuales pagan la deuda externa. Y ahora todo mundo le debe a Japón. ¿Qué hacemos nosotros? Le pagamos una miseria al campesinado mexicano, bueno, en México, al campesinado mexicano. Traemos el maíz que nos hace falta, lo hacemos tortillas, lo hacemos tamalitos, lo hacemos chilaquiles y en 24 horas aquí en el aparato digestivo lo fabricamos y lo hacemos caca. Y con ese producto nunca vamos a poder pagar la deuda externa y la deuda sigue, crece, crece y crece. Primer problema de nuestros países latinoamericanos es el no ser autosuficientes en nuestros propios alimentos. Segundo problema que tienen nuestros países. ¿Quién de ustedes quisiera, honestamente hablando, que su hija o su hijo fuera maestro de primaria? Que levante la mano. Nadie. ¿Quién va a educar el futuro de esta nación? ¿Quién va a educar a la República Dominicana? Si los mejores hogares, con los mayores recursos, los mayores principios, nadie quiere que su hijo sea maestro de primaria y secundaria. Y Confucio dijo, señores, antes de Cristo, la nación o el individuo que no sepa respetar a sus ancestros, a sus padres y a sus maestros, será una nación o un individuo que se irá a la decadencia. Se irá a la decadencia. Y esto es lo preocupante, porque saben que como maestros no pueden llegar a ser ricos. Y les hemos dado la importancia al que tiene. Es el que sale en la televisión, sale en las mejores revistas, no hace cola para entrar a ver los partidos de béisbol o los mejores shows. Y el que es maestro, el que forma, el que cincela, el que moldea a los individuos, el ser maestro, no sabe ni cómo se llama el pobrecito. Pero al que tiene, se le admira. Y eso es la falla que ha tenido nuestra sociedad, de fijarnos nada más en lo material, en el tener, y nos hemos olvidado totalmente del que es. Y si nuestros gobiernos, señores, no pueden pagar buenos sueldos a los maestros de la República Dominicana, creo yo que es obligación de todos nosotros brindarles a nuestros maestros mucho sueldo moral, de agradecimiento, de reconocimiento y de profunda gratitud. Y aprovecho la noche de hoy para que brindemos con un fuerte aplauso nuestro reconocimiento, agradecimiento y gratitud a todos nuestros maestros que tuvimos en la primaria y secundaria y decirles una vez en la vida, gracias maestros. Gracias maestros por todo lo que hiciste por mí. Gracias. Muchas gracias. Mi padre me enseñó, si quieres riqueza para un año, siembra maíz. Si quieres riqueza para 10 años, siembra árboles frutales. Pero si quieres riqueza para ti y para toda la gente que tienes contigo, siembra en ellos educación. Y la única forma de generar riqueza en cualquier nación es a través de la educación. Educación de conocimientos, educación tecnológica, educación ética, educación vial, educación nutricional, educación civil.
Si todos los problemas que tienen nuestros países, la raíz de todos ellos, la corrupción, todo lo que ustedes manden y ordenen, es la falta de educación. Todos los problemas. La raíz del mal es en la falta de educación, en la educación básica, la de los valores, la ética, la del principio, lo que aprende un niño en el kinder. Es importantísimo. En lavarse las manos, el acomodar sus cositas, todo eso que se enseña al principio, el respeto a la bandera, el respeto a la nación, es importantísimo y se olvida desgraciadamente. Les voy a contar una anécdota que me pasó con el presidente Salinas de Gortari, un famoso presidente de la República Mexicana, cuando lo teníamos de padre de familia en nuestra escuela, en nuestro liceo mexicano-japonés. Era padre de familia en nuestra escuela, llegó a ser candidato, llegó a ser presidente de la República Mexicana, y como a los 6 meses de ser presidente de la República Mexicana, lo vino a visitar un primer ministro de Japón, el ministro Kaifu. La cita que teníamos con el señor presidente en Los Pinos, que es el White House de México, o sea, la Casa Blanca de México, donde se hospeda o donde viven los presidentes en turno. La cita la teníamos a las 4 de la tarde, pero esa tarde había una gran manifestación de maestros que querían acomodar al lugar, llegar hasta Los Pinos, exigiéndole al señor presidente aumentos de sueldo. La comitiva japonesa, a pesar de tener cuerpo de seguridad, patrulleros y motociclistas, llegamos 15 minutos tarde a la cita con el señor presidente. El ministro japonés llegó echando lumbre, porque para ellos la puntualidad es ley de oro, donde no caben pretextos ni mucho menos excusas, porque saben que de excusas siempre están llenos los excusados. Llegó molestísimo. Lo vio tan molesto el señor presidente que dijo, no se preocupe, señor ministro, sabemos que hay una manifestación de maestros que están exigiéndonos aumentos de sueldo. El ministro japonés se volteó con el señor presidente y le dijo, mire, señor presidente, en mi gobierno, en mi burocracia, el mejor pagado es el maestro de primaria y secundaria, porque si usted a ellos solo les paga salarios mínimos, solo hombres de salarios mínimos le van a poder entregar. Órale, tradúcele eso. Gracias. Tradúcele eso al señor presidente, pues a comer chile habanero y ahí le va. No le quedó más que decir a nuestro señor presidente, tiene usted toda la razón. Pero vean ustedes, ¿por qué en el Japón, en la burocracia japonesa, como en la burocracia mexicana, hay licenciados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay médicos, hay de todas las profesiones? ¿Por qué en Japón el mejor pagado es el maestro de la primaria? ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos hoy ya están construyendo el Japón del 2050. Nada más ni nada menos. Por eso se lo merecen. ¿Qué estamos construyendo nosotros con nuestros maestros en huelgas, en bloqueos? Eso lo están viendo nuestras criaturas de 8 o 10 años. Se les queda en sus pequeñas mentes como recuerdo de su niñez y que así se consiguen las cosas. Es por eso, debe ser con trabajo, con dedicación, con amor al país para sacar a nuestros países adelante. Tercer problema que tiene nuestro México o nuestros países latinoamericanos. ¿Ustedes con quién han firmado tratados de libre comercio? ¿Con Estados Unidos, Canadá, Centroamérica? Sí. Díganme qué han comprado hecho en Canadá. En los supermercados, en el mercado. Nada. Pero ¿qué tal hecho en China, en Taiwán, en Hong Kong? ¿Qué tal? Todo. Para que vean cómo nos tienen agarrados nuestros vecinos del norte. Ojalá nada más fuera así. Nos tienen agarrados así. Mandan a hacer todo lo que lleva mucha mano de obra
en el Oriente. Lo traen primero a la Unión Americana. Lo venden en sus Macy's, en sus JCPenney, en sus supermercados Target, en sus H-E-B, en sus Sears, en sus Woolworth. Y la mercancía defectuosa, la mercancía fuera de moda, la mercancía fuera de temporada, la mercancía que está por caducar, ni modo de regresársela a los chinos, está muy lejos. ¿Sabes qué? Firmamos un tratadito de libre comercio con los del Caribe y con los de allá del sur y les aventamos todos estos saldos. Ya estamos compre y compre saldos por barato. Sin entender, señores, que por cada compra que estás haciendo de productos extranjeros, le estás quitando el pan a muchos conciudadanos tuyos. Después no te sorprenda por qué hay tanta desocupación, por qué hay tanta delincuencia, por qué en las graduaciones por esta escalera sube un nuevo profesionista, aquí es certificado por el rector de la universidad y por la escalera izquierda nada más está bajando otro desempleado más. Teniendo un país tan rico como es este, no se vale, señores, no se vale la verdad, pero nadie se preocupa, nadie lo toma en cuenta. Y es por ello que debemos de pensar primero en nuestros países, donde vivimos, para el cual tenemos que trabajar y tenemos que dejarlo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creo yo que es la obligación moral de todos y cada uno de nosotros. También, bueno, ¿qué podemos hacer de inmediato? Estos son los tres problemas, perdón. No tener autosuficiencia alimentaria, no tener una educación básica de calidad y tercero, no cuidar las fuentes de trabajo. Si estas cosas no le damos la importancia de vida, va a ser muy difícil sacar a nuestros países a flote. ¿Y qué podemos hacer entonces nosotros, cada uno de nosotros? Muy sencillo, muy simple. Pero miren, en cada acto importante de tu vida, por favor, planta un árbol. Cuando nazca un hijo, plántale un árbol. Cuando entren a la primaria, que planten un árbol. Cuando vayan a graduar, antes de pensar en qué antro van a hacer la fiestecita de graduación, vayan y planten árboles. Cuando se casen, planten un árbol. Cuando inauguren una nueva empresa, planten un árbol. Cuando construyan su casa, planten un árbol. En cada acto importante de tu vida, planta un árbol. Aún como lo hacen los japoneses, cuando te vayas a morir, pide en tu testamento que te planten un árbol en tu recuerdo. En cada acto importante de tu vida, planta un árbol. La señorita de rojo, ¿cómo se llama? Marlena. Marlene. Perdón. Marlene, ¿cuándo cortaría el árbol que su papá y su mamá plantaron enfrente de su casa cuando usted nació? ¿Nunca lo amaría? Sí, lo cuidaría, claro que sí, también. Pero si ese árbol, Marlene, hubiese sido plantado por un expresidente de la República Dominicana de hace 18 años, no se acuerda ni cómo se llamaba el condenado presidente. Y fíjense, son dos árboles iguales. Uno lo plantó mi papá, mi mamá, lo amo, lo quiero. Y mientras más años pasa, más lo amo y más lo quiero. El otro lo planta papá gobierno y me importa un reverendo comino lo que pase con él. Por eso las cosas que hace papá gobierno en nuestros países, nadie las estima, nadie las quiere, nadie las cuida, nadie las protege, nadie las siente propias. A mí me da mucho coraje ver a rectores de universidades, a directores de universidades o de tecnológicos, cómo van al Ministerio de Educación y de Hacienda, van y vienen, casi hacen surcos de tanto ir y venir, a solicitar, a suplicar que les aumenten sus presupuestos de educación, teniendo en cada universidad 2,000, 3,000
jovenzotes, todos Latin Lover, todos ponchadotes, todos Fernando Colungas, William Levis, así bien guapetones y fornidotes, pero flojotes que no hacen nada. Que no hacen nada. Yo quisiera que se diera una educación similar a la que se hace en el Japón, desde las primarias hasta las universidades, que una vez, un fin de semana, se reúnen alumnos, maestros y profesores, todos, a pintar su universidad, a pulir los pisos, a barnizar las bancas, a hacer los trabajos de jardinería, de plomería, de electricidad. Y las universidades o las escuelas parece que se inauguraron ayer, porque se les ama, se les quiere. Pero si todo dejamos que papá gobierno lo haga, un ente que no tiene ni cabeza, ni es invisible y nadie lo conoce, nadie lo ama, nadie lo cuida. Por eso, señores, tenemos que hacer un cambio de educación formativa, hasta en esos pequeños detalles, de que la gente participe en hacer las cosas, que se tome en cuenta. Entonces esperamos que nos bachen la cara, nos recojan la basura y nadie la recoja, que el gobierno lo haga, que el gobierno haga todo. Pues no tienen ni dinero, ¿a poco no tienen? ¿Verdad que ya no? No hay dinero. Entonces tenemos que hacer cada uno de los dominicanos un esfuerzo propio por hacer algo por esta nación, por nuestro país, cada uno. Si no, no vamos a salir adelante y nos vamos a ir endeudando cada vez más y más. Ahora, también yo quisiera, bueno, ahora voy a ir contra los sindicatos, eso en favor de los que tengan sindicatos en sus empresas. Miren, en el año 68 les platicaba que México realizó una de las olimpiadas más hermosas que hubiese visto la humanidad. Fue un fiestón deportivo juvenil y la primera olimpiada cultural que llamó la atención en todo el mundo. 4 años antes la había realizado Tokio, y que un país latinoamericano hubiese superado la olimpiada de Tokio porque se les ganó de todas, menos en puntualidad, pero en todo lo demás se les barrió, hizo que muchos empresarios y políticos japoneses viniesen a conocer México. Y un grupo de empresarios japoneses fue entrevistado por un canal de televisión de una universidad de México, del Politécnico Nacional, y la pregunta que les lanzaron a estos empresarios fue: ¿cuál es la diferencia entre el trabajador mexicano y el trabajador japonés? El jefe de la misión levantó la mano y dice: venimos sorprendidos de la gran habilidad manual que tiene el trabajador mexicano. Además, que el promedio de edad es de gente muy joven y que tiene mucho ingenio. Pero ayer domingo, que anduvimos de turistas y que conocimos el Zócalo, la Catedral, el Palacio Nacional, la Plaza de las Tres Culturas, las pirámides de Teotihuacán, y terminamos en la Villa de Guadalupe. En la Villa de Guadalupe nos dimos cuenta que ante la religión somos iguales. Nos gustan las peregrinaciones igual que ustedes, aventamos cohetes, llevamos danzantes, llevamos tamboras, igual que en el Japón. Y que enfrente del templo siempre hay puestos con fritangas, amuletos, rosarios y estampitas, igual en el Japón. La única diferencia que hemos notado es que ustedes van siempre a los templos a pedir y a esperar. Y nosotros en el shintoísmo siempre vamos a ofrecer. Y de ahí nos dimos cuenta por qué sus sindicatos siempre presentan pliego de peticiones. ¿Y por qué los sindicatos japoneses presentan pliego de ofrecimientos? Pequeña pero gran diferencia. Pliego de peticiones: pedimos más permisos para llegar tarde, pedimos más permisos para faltar, pedimos más días libres, pedimos más vacaciones, pedimos más aguinaldo, pedimos más caja de ahorro, pedimos que mi cumpleaños me lo paguen triple, pedimos y pedimos. ¿A cambio de qué? No, pues a cambio de nada. Y pliego de ofrecimientos tuvimos
25 retardos, ofrecemos ser más puntuales y reducirlos a 10 que ofrece la empresa. Tuvimos 3% de errores en la fabricación, ofrecemos trabajar con más cuidado para reducir ese porcentaje al 1% que ofrece la empresa. Tuve 5 reprobados en mi clase. Ofrezco dar mejor mis clases, ofrezco dar mejor mi cátedra para que el año entrante máximo sean solo 2 los alumnos que pueda reprobar. Y a base de ofrecimientos es como ellos llegan a calidad total, entrega justo a tiempo, error 0. Por eso les vuelvo a repetir, señores, que el poderoso en este mundo siempre va a ser el que dé, el que ofrece, y el que pide y solo exige, tarde o temprano se pierde todo. Porque esto es lo que está pasando en los grandes sindicatos de Latinoamérica, que por esparzársela pide y pide y pide, ya no pueden abrir nuevas plazas, ya no pueden abrir no pueden pagar las jubilaciones, porque ya no tienen, se les está acabando todo, porque nunca ofrecieron. Y el ganón en este mundo siempre será el que ofrece. Y esto lo saben aquí todas las damas presentes aquí, desde muy chiquitas saben muy bien que el ganón fue el que ofreció, ¿a poco no? ¿Se acuerdan de ese novio que tuvieron en la adolescencia que quería meter mano por todos lados como si fuera líder sindical? Pues le pedían el peligro y lo cortaban. Pero si se acuerdan del otro novio que les ofreció un chocolatito, les ofreció un caramelito, que se acuerdan de esa poesía que les ofreció su novio esforzándose, haciéndole la poesía con las letras de su nombre, creyéndose el amado Nervo, bien cursi pero bien linda. ¿Se acuerdan de ese cumpleaños que les ofreció una serenata o les ofreció un gran ramo de rosas? ¿O se acuerdan de ese 14 de febrero, el día de Valentine, el día de los novios? ¿Cómo apareció enfrente de su casa como a las 9:30 de la noche, bien cursi, con su globito de I love you? Pues les ofreció tanto que terminaron ustedes ofreciéndoles todo. Pero bueno, eso ya no es mi bronca. Por eso el ganón es el que ofrece, no el que pide. Y por eso acuérdense que siempre el que sale adelante es el que ofrece, no el que pide. Y bueno, también les quiero platicar, señores empresarios, por qué las empresas japonesas llegan a ser tan grandes. No crean que los fundadores de Sanyo, de la Hitachi o de la Sony hayan sido herederos de grandes fortunas, o hayan sido de los que se sacaron la Lotería Nacional, o se sacaron el bingo, el melate, que con ese dinero hayan hecho su empresa. No, son jóvenes que se reúnen todas las tardes a pensar, a presupuestar, a soñar, a idear su empresa. A esa etapa la llamamos nosotros etapa del enamoramiento. Cuando firman el acta constitutiva, es el acta de matrimonio. Cuando en un local pequeño empiezan a poner la maquinaria, los implementos, es el embarazo. Y cuando viene el presidente Leonel a cortar el listón con el cura, a echar agua bendita, es el nacimiento del bebito empresa. Y los 3 primeros años hay que trabajar las 24 horas del día al pendiente para que este bebito crezca lo más sano posible. Después del 4º año es cuando entra el kinder, cuando empieza la educación, la capacitación, los cursos, los viajes, las nuevas instalaciones. Hasta los 20 años los empresarios japoneses no le sacan un solo peso a su empresa. Todo es inversión tras inversión. Por eso las empresas japonesas llegan a ser tan grandes. Me van a decir, bueno, ¿y mientras de qué viven los dueños? ¿De qué viven? ¿De qué se mantienen? Vivimos de una regla moral. Si yo no puedo pagar más que 1,000 pesos al de menor jerarquía, la empresa nada más me puede pagar a mí 7,000. No me alcanzan, tengo que idear cómo poder pagarle al de menor jerarquía 5,000 para que a mí me puedan pagar 35,000.
Tampoco estoy de acuerdo. ¿Cómo puedo hacer? Porque los pescados siempre me recuerdan que se pudren por la cabeza, nunca por la cola. ¿Cómo hacer para poder pagar al de menor jerarquía 10,000 pesos para que a mí me puedan pagar 70,000, más los otros 70,000 de reparto de utilidades? Pues ya con 140,000, pues puedes ir a Santo Domingo, echarte una buena conferencia sin ningún problema económico. Por eso las empresas japonesas llegan a ser tan grandes, porque el objetivo deja de ser el dinero. El objetivo es hacer la empresa grande, de calidad, de prestigio, de que la gente trabaje a gusto. Es por ello que llegan a ser tan grandes. También tengo la costumbre de que todos los jueves, cuando están saliendo mis trabajadores, ya sea de la fábrica o de la oficina, agarre a cualquiera y le diga, hoy me voy a ir a cenar a tu casa. Ricardo, hoy me voy a ir a cenar a tu casa. Me autoinvito. Claro que se ponen bien nerviosos, porque en su casa nadie sabe que el presidente de la empresa va a ir a gorronear, como se dice en México, de gratis la cena. Se ponen bien y le digo, no te preocupes, hombre. Compramos unas donitas, unas conchitas, unos churritos en la primera panadería que encontremos, y al llegar a tu casa, que tu mamá, tu señora, tu tía, tu sobrina, tu comadre, tu ahijada o tu hija, o lo que tengas en tu casa con esta nueva ley de convivencia, nos haga un cafecito. Y me estoy hasta las 11, 12 de la noche platicando con toda la familia de mis trabajadores. ¿Y saben ustedes qué he aprendido de ahí? He aprendido cuáles son las angustias y las carencias que tiene el trabajador mexicano. Y me imagino que también el dominicano. La mayor angustia que tiene el trabajador mexicano es que no tiene seguridad de trabajo. No sabe cuándo lo van a correr. Y siempre vive con angustia, con miedo, con temor. Y cuando un animal o un ser humano tiene temor, vean cómo se comporta. Cuando un animal o un ser humano trabaja en un lugar de confianza, cómo se comporta. Totalmente diferente, ¿eh? Pero trabajan bajo miedo. Miedo a que los corran, a que los sancionen, a que los castiguen. Y así, por eso el trabajador dominicano o el mexicano no puede rendir lo suficiente. Porque siempre está, me van a correr. Si hago esto, me van a castigar. Si esto me van a sancionar, me van a despedir. Y siempre vive sin la seguridad de trabajo. Y a mí me van a preguntar, bueno, ¿y usted nunca despide a su gente? Nosotros contratamos en Yakult a nuestra gente como si fuéramos a adoptar a un hijo, al cual hay que educar, hay que formar, hay que hacerlo grande. Pero a pesar de ello, algunas veces llegas a fallar, pero solo los despedimos por 5 motivos, nada más, porque todo lo demás es culpa de la cabeza, no del trabajador. 1, porque llega muchas veces tarde, ¿de quién es culpa? 2, porque falta mucho. 3, porque llegue a robarse algo, no me importa el importe, es el hecho, no hay perdón. 4, porque llegue tomado o drogado. 5, porque dé la valiosísima información de Yakult a Nestlé o a Danone. Salvo eso, no hay ningún problema. Por eso los trabajadores trabajan con confianza. Cuando trabajan con confianza, dan lo mejor de sí. Nunca les podemos decir que porque la crisis del 2008, que la situación financiera, no, esa es culpa de acá, de la cabeza, no del obrero. Esa es culpa de acá, de la responsabilidad social que debemos de tener como empresarios, como dirigentes, no del trabajador. Pues el trabajador, ¿qué va a saber de finanzas? ¿Qué debe de saber del movimiento internacional? Eso es culpa de nosotros. Entonces, por eso las empresas japonesas, y la otra carencia que tiene el trabajador mexicano, y me imagino también el de la República Dominicana, es que nunca recibe sueldo moral.
Nunca le dije, oye, qué bien lo hiciste, te felicito. Recio, qué poder de convocatoria. Mira cómo está la gente bien contenta. ¿Sí? Ese es el sueldo moral que tienes a tu mamá enferma. Dinos para a ver qué otra clínica te podemos recomendar. ¿Cómo pasó tu hijo el año? No tuvo ningún problema para ir a Estados Unidos. Todo esto es el sueldo moral que tanto espera el ser humano, que se le tome en cuenta, que se sienta importante, que se sienta necesario en esa empresa. Si quieren cambiar su mundo, si quieren cambiar su hogar, su familia, den ustedes mucho sueldo moral y verán cómo lo cambian. Lleguen hoy en la noche a decir, oye, hijo, qué bien lo estás haciendo. Vean sus cualidades, no sus defectos. Admiren sus cualidades, fomenten sus cualidades, pero nos preocupamos porque reprobó en matemáticas. Cuando este niño quería ser un Chopin, ¿sí? Y ahí estamos maltratando lo que aprenda matemáticas, creyendo que tuvimos un Einstein, cuando él es un Beethoven. Entonces, buscar cuáles son sus cualidades y fomentar sus cualidades, no detenerlo, no anclarlo en sus defectos. Y cada ser humano tiene muchas cualidades, como tiene también muchos defectos. Es por ello que veamos las cualidades de nuestra señora, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros trabajadores, las cualidades, y olvidémonos un poco de sus defectos. También les quiero decir, este es el sueldo moral que tanto necesitan los trabajadores que trabajan con y nuestros familiares también. También el otro consejo que les puedo dar es que para los de Yakult, para nosotros, y voy contra todos los principios de mercadotecnia, que para nosotros el proveedor es mucho más importante que el cliente. Trata siempre bien al proveedor. Cuando te venga a cobrar a Santo Domingo, tenle su cheque listo, llévatelo a comer a un buen restaurante, regrésalo con una artesanía o unos dulces dominicanos para que se vaya contento. No que cuando llegue le digas, ay, aquí está el cheque, pero falta una firma, mi amigo. Vente en la tarde, y el pobre proveedor está desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche esperando su cheque, y le vas a decir, oye, acaba de hablar el patrón que se quedó con una conferencia allí con un japonesito y no va a venir, pero que para mañana te lo entregamos. El pobre proveedor se va a tener que buscar un hotelito aquí por lo más rápido posible, pero créanme que toda la noche se va a estar acordando de tu mamá y de tu abuelita, y a la mañana siguiente, cuando vengan, le dicen, fíjate que no te lo vamos a entregar, te lo vamos a mandar por DHL, y le mandamos puros cuernos, pero cuando lo necesites, y le digas, oye, hace 10 días que te mandé el pedido y no me ha llegado nada, ¿que no te ha llegado? Si ya te lo mandamos. Tapan la bocina, ya mándenle todas estas porquerías que nos sobran de Santo Domingo porque deje de estar moliendo. Y te mandan lo peor. Después no te sorprenda porque las ventas han bajado, porque estás vendiendo menos que el año pasado. Primero pregúntate, mi querido amigo, ¿cómo has tratado a tu proveedor? El proveedor, cuando tratas bien al proveedor, siempre vas a tener los mejores precios, la mayor variedad, el mayor surtido, las cosas a tiempo y las novedades. Y los clientes no son tontos, ¿eh? Los clientes te vienen a buscar solitos, tarde o temprano, te vienen a buscar solitos. Por eso para nosotros el proveedor es mucho más importante que el cliente. También quisiera decirles por qué los japoneses llegan a tener tanto dinero. Cuando dices un japonés, pues tiene dinero.
Y no es como los americanos, que los americanos lo deben todo a 20, 30 años. Acá en Japón, entre los japonesitos es cash, en el banco, cash, que suene. Y esto nos lo enseñan desde pequeños. Nos lo enseñan desde pequeños que en la vida, como en la naturaleza, hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Y que todos vamos a llegar al invierno de nuestra vida tarde o temprano. ¿Han pensado ustedes cómo quieren llegar al invierno de su vida alguna vez? Ojalá lleguen como ese viejito de Karate Kid 1, Karate Kid 2, no sé si la hayan visto, todo tranquilo, todo seguro, agradeciendo cada amanecer, trascendiendo en los jóvenes con principios de disciplina, de honestidad, de constancia, y no lleguen como llegan muchos de nuestros ancianos, con una mano adelante y una mano atrás, sin nada, endeudados, sin dinero, malqueridos y deprimidos. Pero nadie les enseñó que iba a llegar el invierno de su vida. Y para los japoneses, la primavera es desde que uno nace, desde cuando uno nace hasta los 20 años, donde hay que crecer física, moral e intelectualmente a toda tu plenitud. Si tú partes un plátano en forma perpendicular y lo observas, vas a ver que está dividido en 3 gajos, todos iguales, todos parejos. No hay uno que sea más chipotudo que el otro. Por eso los seres humanos tenemos que crecer en lo físico, en lo moral y en lo intelectual. Para que haya una buena toma se necesita un tripié. Para que haya una buena educación se necesita el alumno, el maestro y el apoyo familiar. Si alguno de estos falla, ya no se puede dar una buena educación. Pero actualmente con tanto Luis Levy, con tanto Latin Lover, con tanto Fernando Colunga, puros así fornidotes, los jóvenes creen que lo más importante es lo físico y se olvidan de lo moral y se olvidan de lo intelectual. Ya los ve usted en su primavera yendo al gimnasio, al que le salgan bolas en los brazos, en el pecho, en las nachas, en las pantorrillas. Se abren la camisa y andan presumiendo el solo para mujeres, Claro que esto impresiona a cualquier chica, lo invita a tomar una tacita de café, pero las chicas de la actualidad no son nada tontas, No se acaban de tomar media tacita de café, inmediatamente se dan cuenta que el brutote que tienen enfrente, tienen todo el coco vacío y le faltan bolas donde las debería de tener bien puestas. Se da la gran decepción. Después viene el verano, de los 20 a los 40, donde los árboles son frondosos, dan flores, dan fruta. Así también en el ser humano es cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando puede trabajar 72 horas sin dormir, cuando se puede echar una botella de ron y está en todo su apogeo. Pero después de los 40 a los 60 viene el otoño de la vida. En el otoño de la vida ustedes ven cómo los árboles en el otoño empiezan a cambiar de color sus hojas y cómo poco a poco se van cayendo sus hojas. Así también en el ser humano nos cambia el color del pelo, se nos va cayendo el pelo, se nos cae la vista, se nos caen los dientes, se nos caen muchas cosas más en el otoño de la vida. Y después de los 60 en adelante llegamos al invierno de la vida. ¿Y cómo quieres llegar al invierno de tu vida? Ojalá llegues siendo un señorón, que puedas viajar por donde se te antoje, puedas entrar a cualquier clínica, hacerte tus chequeos médicos, o puedas entrar a cualquier juguetería a comprar los juguetes de tus nietos. Y no llegues siendo un esclavo de la vida, a pesar de haber trabajado desde muy temprano hasta muy noche bajo fuertísima presión, pero que llegas al invierno de tu vida sin nada, endeudado y enfermizo, de esos que tienen, esos esclavos que los ves un día preciso de cada mes, hacer unas filotas, unas colotas para recibir una mísera pensión, o van a los centros de salud y que de malas formas les niegan sus medicinas, o cuando regresan a sus casas los arrumban en un cuartucho bien húmedo, bien frío.
y nadie les enseñó que iba a llegar al invierno de la vida. Y para no llegar así al invierno de la vida, señores jóvenes, lo que se nos enseña es lo siguiente: desde el primer ingreso que tengas en tu vida, págate a ti mismo un 10%. El otro 90% no es tuyo. El otro 90% se lo tienes que dar al que te prestó la casa, al que te fabricó la ropa, te cosechó los alimentos, te prestó el celular. A ellos se los vas a tener que dar. Pero si tú te levantaste desde muy temprano y trabajaste hasta muy noche bajo fuertísima presión, es justo y necesario que te pagues a ti mismo y antes que a nadie ese 10%. Y págatelo los 20 años del verano y los 20 años del otoño, durante 40 años. ¿Han visto árboles que tienen 40 años, cómo tienen un tronco totote así? Que dan mucho follaje, mucha sombra. Y van a ver en tiempos de calor cuántos bueyes vienen a tomar sombra debajo de este árbol, llamadas nueras y yernos. Y este arbolote que tiene un troncotote así, no nació de una semillota así, nace de una pequeña semillita así, chiquita, chiquita, como en mi primer pequeño sueldo. Pero yo lo estuve regando, quincena con quincena, abonándolo en las vacaciones, en las prestaciones, en los aguinaldos, y este árbol crece, crece y crece, y ahora me da toda la tranquilidad del mundo. Y sé además que este árbol, aún de muerto, va a tener mucha, mucha leña para seguir calentando muchos hogares. General, ya estoy viendo aquí unas caras otoñales que están diciendo, ¿por qué no trajeron a este tacataca hace 20 años, carajo? Lo que tendríamos ahorita. Yo les aseguro a los que tienen más de 40 años que si hubiesen seguido este consejo, ahorita estarían ganando nada más en interés compuesto, más de lo que están ganando de sueldo actualmente. Esa es la diferencia. Por eso los japoneses llegan a tener tanto dinero, porque saben que va a llegar el invierno de la vida con mucha disciplina, con mucha constancia, y llegan. Y es por ello que para que todo lo que les he platicado, señores, es de mucha constancia, de mucha pasión, y esto también nos lo enseñan en la cultura oriental, que el cuerpo humano está formado por dos partes: el cuerpo que se alimenta de la carne, de la verdura, de la fruta, de los cereales, de los quesos, de la leche, y otra parte muy importante que tiene el ser humano se llama espíritu. Y el espíritu es como la batería de un automóvil, que siempre la debes tener cargada en forma positiva. ¿Y de qué se carga de positivismo ese espíritu? Ese espíritu se carga de positivismo de las cosas bellas que Dios nos dio, como ver un bello amanecer aquí en Santo Domingo, como ver estos atardeceres, como ver en la montaña de Santo Domingo las estrellas, como ver las lunas llenas, como ver sus flores, sus framboyanes. Estas flores, estas cosas que Dios nos dio, es lo que alimenta el espíritu. Por eso les suplico que se den media hora todos los días en esa meditación de observar las cosas que Dios les dio en creces aquí, y que gracias a esa energía van a cargar su espíritu para estar siempre en forma positiva, ver en forma positiva todas las cosas, y que no los abrumen sus preocupaciones, sus malos humores, sus deudas, porque primero hay que cargar el espíritu de positivismo, porque puedes tener un cuerpezote así de BMW, de Mercedes-Benz, un Torton, bien ponchadote, bien fuertote, pero si tienes la batería en negativo, no arrancas, manito. Pero puede ser un viejito así como el señor Kazuga, un Tsuru un Sentra bien amoladón ya de muchos años,
Pero si tiene la batería bien cargada, al primer toquecito se para y hasta el norte va a dar. Es por ello que es muy importante que carguen de positivismo su espíritu. Cárguenlo siempre con las cosas bellas, dense media hora para ver las cosas que Dios les dio. Y eso, porque si ustedes en su inconsciente empiezan a sentirse mal, desde la mañana que se levantan, se ven en el espejo, hijo, qué amolado, ya estoy, lleno de arrugas, ya sin pelo y se me está cayendo todo. Y a sentirme negativo, después querer ir al comedor para esperar que mi señora me esté preparando allí unos huevitos refritos con su salsita picosona, bueno, a la mexicana, sus frijolitos y sus totopos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que nada más te avientan una caja de cornflakes que tienes que estar desayunando, viendo así cómo armar el muñequito. Pues sales y te estorba el vecino. No puedes salir, echas bronca con el vecino y ahí vas por la George Washington y verlos en la mañana todos con una carota de mal humor, todos jetones. Prendes el radio, Piscis, hoy tendrás un día lleno de conflictos, puta. Llegas a tu oficina, la secretaria se para inmediatamente a darte la mano, tú te pasas como cucaracha fumigada, la pobre secretaria se queda con la mano extendida, nada más le das la espalda y dices, chingue su madre, pues sí, te la recuerda. Por eso carguen siempre de positivismo su espíritu. En verdad, señores de la industria primaria de la leche, estén orgullosos de la labor que hacen. Estén orgullosos de que en esta tierra estén creando el alimento principal de la niñez. Estén orgullosos de estar cooperando por la salud, por la alimentación de este pueblo. Estén orgullosos de su país, lleno de historia, lleno de tradiciones. Estén orgullosos de sus paisajes, de sus climas. Estén orgullosos de sus comidas, llena de sabores, llena de olores. Estén orgullosos de sus tradiciones, de sus fiestas. Estén orgullosos de ser dominicanos y vivan por este mundo siempre con la frente en alto y el pecho erguido de haber nacido en esta bendita tierra del Caribe. Y estén orgullosos de descender de 3 etnias, la aborigen, la europea y la negra, que esta mezcolanza les da un sabor diferente, una tradición, un sentir muy, muy especial en el mundo y que deben de estar orgullosos, porque no hay naciones iguales a la de ustedes, con esa alegría, con esas fiestas, con esa música, con esas fiestas. Estén orgullosos de vivir en esta bellísima, en este paraíso que es la República Dominicana. Y por último, quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre todas mis conferencias. Había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua tratando de apagar este incendio. Va al río, vuela sobre las llamas, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua. Pasa el elefante y le dice, gorrioncito, no seas tonto, huye, huye como todos nosotros, ¿no ves que te vas a achicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice, no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado hogar, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado amigos, pero sobre todo, este bosque me ha dado felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua tratando de apagar este incendio.
Ante esta actitud, Dios se compadece y deja caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga y al poco rato este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y vuelven a ser todos más felices que antes eran. Señores y señoras de la República Dominicana, a este bosque yo lo comparo con vuestro país. Tal vez estén en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, en verdad, por favor, sean como ese gorrioncito y que todos los días, dejen caer una o dos gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, la República Dominicana se los agradecerá y Dios los bendecirá. Muchas gracias.